Desde hacía años, la Federación Galáctica observaba a los humanos con curiosidad. Eran una especie extraña, tan frágil en apariencia y, sin embargo, sorprendentemente resiliente. Habían superado desafíos planetarios, guerras internas y hasta condiciones climáticas extremas. Sin embargo, para los ojos de otras especies, había algo en ellos que no encajaba del todo. Sus registros de combate en conflictos interplanetarios mostraban que los humanos no tenían la tecnología más avanzada ni la habilidad física más impresionante, pero sus tácticas y su intensidad en la batalla los hacía temibles. Sin embargo, lo que realmente intrigaba a la Federación era un reporte reciente sobre una práctica peculiar de los humanos: los juegos amistosos. El concepto parecía ilógico. En toda la galaxia, la idea de competir sin propósito de supervivencia o de obtener algún recurso tangible era, como mínimo, extraña. Cuando los informes de juegos amistosos comenzaron a llegar al Consejo Galáctico, muchos lo tomaron como una broma. ¿Por qué seres tan resilientes gastarían su energía en competencias sin consecuencias? No obstante, pronto la Federación decidió que valía la pena investigar. Así, designaron a uno de sus mejores exploradores, Thalcor, comandante veterano del sistema Silar, para asistir y observar uno de estos eventos. Thalcor llegó a la Tierra en una nave de reconocimiento encubierta, aterrizando en una ciudad donde, según los informes, se celebraba uno de los juegos más populares de la especie humana: un partido de fútbol. Con su traje de camuflaje adaptado para pasar desapercibido entre los humanos, Thalcor se dirigió al estadio. Al acercarse, lo primero que le llamó la atención fue el sonido. Miles de voces humanas se escuchaban a kilómetros de distancia, un murmullo que se transformaba en una sinfonía de gritos, cantos y vítores. Thalcor no entendía lo que decían, pero el ambiente era inconfundible. Aquellos humanos no estaban simplemente observando, parecían estar en plena batalla emocional. Una vez dentro del estadio, Thalcor y su equipo tomaron posiciones estratégicas para estudiar todos los aspectos del evento. El campo de juego estaba rodeado de luces brillantes y enormes pantallas que mostraban cada movimiento de los jugadores. Los equipos, vestidos con colores distintivos, se enfrentaban con una intensidad que sorprendió a los extraterrestres. Observaban con atención cómo los jugadores humanos corrían, saltaban y se lanzaban al suelo en busca de un objeto esférico llamado balón, cuyo control parecía ser el objetivo principal del juego. Cuando el partido comenzó, Thalcor quedó atónito. Los humanos competían con una ferocidad que él solo había visto en las batallas más intensas entre especies de la Federación. Cada movimiento estaba lleno de determinación. Cada carrera por el balón era como un acto de vida o muerte. Vio cómo los jugadores se empujaban, caían al suelo, se levantaban con rapidez y volvían a lanzarse a la ofensiva sin el menor indicio de cansancio o duda. Cada vez que uno de ellos marcaba un gol, el estadio entero rugía como una bestia despierta. El sonido de los vítores era ensordecedor, y Thalcor tuvo que ajustar sus sensores auditivos para soportarlo. Observando el juego, Thalcor trataba de encontrar el propósito detrás de tanta intensidad. Según los datos de su nave, no había ninguna recompensa tangible para el equipo ganador, ni ningún castigo significativo para el perdedor. Entonces, ¿por qué se entregaban tanto? Mientras analizaba cada movimiento, sus sensores captaron signos claros de agotamiento en los jugadores. Algunos respiraban con dificultad, otros mostraban signos de dolor tras recibir golpes o caídas, pero todos continuaban con la misma intensidad. Esta conducta era completamente desconcertante para el comandante alienígena, ya que en su cultura solo se arriesgaba el bienestar físico en situaciones críticas o en conflictos reales. Cuando el partido llegó a su fin, ambos equipos se encontraban en un empate. En otras especies, un empate solía significar una resolución sin gloria ni derrota, algo que rara vez generaba emociones fuertes. Sin embargo, en este caso, los jugadores se estrecharon las manos, se abrazaron, y se mostraban satisfechos y sonrientes. Este juego amistoso no era solo una competencia. Era un ritual que celebraba el esfuerzo y la superación personal. Thalcor quedó impresionado y confundido, sin comprender aún del todo el propósito de aquello. Decidido a desentrañar el misterio de estos juegos, Thalcor se acercó a uno de los jugadores, quien aún se recuperaba del esfuerzo. «Disculpa, humano», comenzó con un tono de respeto. ¿Puedes explicarme por qué has competido con tanta intensidad en un evento que no afecta tu supervivencia? El jugador humano, todavía sin aliento, sonrió y le respondió. Es difícil de explicar. Nos gusta competir, esforzarnos al máximo. El desafío, la adrenalina, la sensación de superarnos, todo eso nos hace sentir vivos. Al ver la expresión de confusión en Thalcor, el jugador añadió, no siempre se trata de ganar o perder, sino de dar lo mejor de nosotros, de trabajar juntos y de disfrutar el momento. Para Thalcor,
Aquellas palabras eran difíciles de comprender. Toda su vida había sido entrenado para pensar en términos de utilidad y estrategia. El concepto de competir simplemente por el placer del desafío, sin una recompensa o peligro inmediato, le resultaba fascinante y perturbador a la vez. A pesar de su experiencia y sus conocimientos sobre múltiples especies de la galaxia, nunca había encontrado una motivación como aquella. Para los humanos, parecía haber un propósito intrínseco en el acto de competir, una razón que iba más allá de la lógica. Al regresar a su nave, Falkor comenzó a escribir su primer informe preliminar. Explicó en detalle lo que había presenciado, la intensidad de los jugadores, el entusiasmo de la multitud, y esa inexplicable satisfacción que los humanos parecían obtener de estos juegos amistosos. Añadió que, aunque en la Federación Galáctica las competencias se celebraban para resolver disputas o ganar recursos, en la Tierra parecían ser una celebración de la vida misma, una forma de expresión emocional y física única. Falkor estaba seguro de que había descubierto solo la superficie de algo mucho más profundo. Decidió quedarse más tiempo en la Tierra y asistir a otros eventos deportivos y juegos, con la esperanza de entender más sobre el enigma humano y esa extraña pasión que parecía impulsarlos. Sabía que lo que había presenciado era solo el comienzo de una revelación que podría cambiar la percepción galáctica de los humanos para siempre. Tras la intensidad de aquel primer juego amistoso, Falkor se quedó con una profunda intriga. El informe preliminar que había enviado a la Federación Galáctica había dejado a sus superiores en el Consejo sin palabras. Habían leído sobre batallas épicas y sacrificios heroicos en los archivos humanos, pero nunca imaginaron que esta misma intensidad se pudiera encontrar en un simple evento de entretenimiento. La pregunta que rondaba en sus mentes era la misma que tenía Falkor. ¿Qué motivaba a los humanos a competir con tanta pasión, incluso cuando no había recompensa o castigo evidente? Decidido a entender mejor la esencia del espíritu competitivo humano, Falkor solicitó permiso para extender su misión y asistir a más juegos amistosos en diferentes partes del planeta. Para su sorpresa, su petición fue aceptada casi de inmediato. El Consejo veía esto como una oportunidad única para estudiar una característica fundamental de la humanidad, una que parecía contener algo que iba más allá de la lógica pragmática. Durante las siguientes semanas, Falkor recorrió varios países y asistió a eventos deportivos de todo tipo, desde partidos de baloncesto y rugby hasta deportes que no comprendía del todo, como el hockey sobre hielo y el boxeo. Cada evento era una revelación en sí mismo. A pesar de que cada deporte tenía reglas, vestimentas y modalidades distintas, había un patrón que se repetía: la intensidad. En cada juego, los humanos competían con una ferocidad que parecía irracional para una especie que no tenía nada que ganar más allá de un trofeo simbólico o la satisfacción personal. Uno de los momentos que más marcó a Falkor fue un partido de rugby. El deporte era violento y caótico a sus ojos alienígenas. Los jugadores se lanzaban al suelo con una brutalidad que le resultaba inconcebible, y Falkor llegó a temer que uno de ellos sufriera lesiones graves. Los humanos chocaban, se empujaban y se lanzaban con fuerza, y algunos terminaban el partido con heridas visibles. A lo largo de los años, Falkor había presenciado muchas batallas en la Federación, pero nunca había visto a nadie competir con tal nivel de agresividad sin estar en una situación de vida o muerte. Para él, aquella escena era una paradoja. Los humanos parecían al mismo tiempo frágiles y tremendamente resistentes. Al final del partido, Falkor decidió acercarse a uno de los jugadores, quien estaba cubierto de barro y magulladuras, pero sonreía con satisfacción. «Disculpa, guerrero», comenzó Falkor, usando el término más respetuoso que conocía en su idioma para referirse a un combatiente. «¿Por qué te sometes a este combate, sabiendo que podrías sufrir heridas graves? No hay ganancia aparente ni peligro real, y aún así pones tu cuerpo en riesgo». El jugador, un hombre robusto y con la respiración entrecortada, sonrió al escuchar las palabras de Falkor. ¿Combatir? No lo veo así. Para nosotros, es un juego, una forma de ponernos a prueba, de medir nuestras fuerzas y nuestra habilidad en equipo. Claro que hay riesgo, pero esa es parte de la emoción. Falkor frunció el ceño, intentando comprender. ¿Dices que lo haces por emoción? ¿Por placer? Sí, respondió el jugador con una carcajada. Es difícil de explicar. Nos enfrentamos a estos retos no solo por ganar, sino porque el esfuerzo y la superación nos hacen sentir vivos. Cada golpe, cada caída, cada punto es una forma de probar nuestra resistencia, de saber hasta dónde podemos llegar. Es un desafío que aceptamos porque nos enriquece, nos ayuda a crecer. Falkor quedó en silencio. En toda la Federación, el concepto de arriesgarse por emoción no existía. Las especies competían para asegurar recursos, territorios o alianzas, y siempre con un propósito claro y concreto. Pero aquí,
Los humanos parecían ver en el riesgo y el esfuerzo una especie de recompensa en sí misma. La satisfacción no estaba en el resultado, sino en el proceso, en el acto mismo de esforzarse. En otra ocasión, asistió a un evento aún más peculiar para él, un partido de ajedrez. No había contacto físico ni movimientos agresivos, solo dos humanos sentados frente a un tablero con piezas de diferentes formas. Sin embargo, a pesar de la calma aparente, Falkor notó algo familiar en la mirada de los jugadores. Una intensidad profunda, un deseo de ganar que se palpaba en el aire. Cada movimiento de las piezas en el tablero era estratégico, calculado con precisión, y aunque no había violencia física, la tensión era palpable. Intrigado, Falkor se acercó a uno de los jugadores después de la partida. ¿Por qué dedicas tanto tiempo y esfuerzo a mover estas piezas sin moverte de tu lugar? No parece haber un riesgo real. El jugador sonrió, sin mostrar sorpresa ante la pregunta. El ajedrez es una batalla de mentes. Aquí no gana el más fuerte físicamente, sino el más astuto, el que logra anticiparse a los movimientos del oponente. Nos enseña a pensar, a planear, a prever consecuencias. Para nosotros, es un desafío intelectual que exige concentración y habilidad. No es cuestión de fuerza, sino de estrategia. Falkor comenzó a comprender que los juegos amistosos abarcaban mucho más que el esfuerzo físico. Eran una forma en que los humanos desafiaban tanto su mente como su cuerpo, buscando límites en todas las áreas de su existencia. No solo competían para vencer al otro, sino para descubrir hasta dónde podían llegar por sí mismos. El juego era una forma de crecimiento, de autoconocimiento y superación, un concepto que resultaba completamente ajeno a las culturas de la Federación. Mientras continuaba sus estudios, Falkor descubrió otra faceta de los juegos humanos, la camaradería. En cada evento, observaba cómo los competidores se animaban entre sí, incluso aquellos de equipos opuestos. Cuando un jugador caía, el rival lo ayudaba a levantarse. Cuando terminaba la competencia, se daban la mano y se felicitaban mutuamente. El respeto mutuo y el sentido de pertenencia a algo mayor que el individuo parecían ser tan importantes como la competencia misma. La humanidad, aparentemente, no veía a sus rivales como enemigos, sino como compañeros en una misión compartida. Los humanos competían ferozmente, pero también celebraban el esfuerzo de todos, sin importar el resultado final. Con cada evento, Falkor encontraba nuevos elementos que enriquecían su entendimiento de los humanos. El concepto de juego, tan extraño y absurdo al principio, comenzaba a cobrar sentido. Los juegos amistosos no eran solo una actividad recreativa, sino un reflejo de la esencia misma de la humanidad. Cada competición, cada desafío era un recordatorio de su capacidad de lucha, de su resiliencia y, sobre todo, de su deseo incansable de superarse. Para ellos, la vida misma era un juego en el que el verdadero propósito no era ganar o perder, sino participar con todo su ser. Al finalizar su segundo informe a la Federación, Falkor expuso sus observaciones con un tono casi reverente. Describió el espíritu humano de competencia como una de las cualidades más impresionantes que había presenciado. Explicó que la motivación de los humanos no se basaba en la obtención de recursos o poder, sino en la búsqueda de algo interno, algo que los empujaba a desafiarse y a crecer continuamente. Los juegos amistosos eran, en última instancia, una manifestación de ese espíritu inquebrantable. El Consejo de la Federación quedó perplejo. Era evidente que la humanidad tenía una manera única de enfrentarse a los desafíos, una que no se había observado en ninguna otra especie de la galaxia. Sin embargo, aunque la Federación reconoció la grandeza de este espíritu, también entendió que el potencial competitivo de los humanos podría ser peligroso si alguna vez decidieran volcar toda esa intensidad en un conflicto real. El misterio de los juegos amistosos había sido resuelto, pero Falkor sentía que aún quedaban lecciones por aprender. Decidió continuar su investigación, convencido de que en estos juegos estaba la clave para entender la esencia de la humanidad. No podía preverlo en ese momento, pero aquella misión cambiaría para siempre la relación de la Federación con la especie humana. Tras semanas de intensa observación y análisis, Falkor había llegado a una comprensión mucho más profunda de los humanos y su espíritu competitivo. Sin embargo, esta comprensión le había llevado a una conclusión preocupante. A través de sus informes, había detallado el poder y la intensidad de los juegos amistosos, una práctica que en la Federación Galáctica se veía cada vez con más alarma. Para la mayoría de las especies, las actividades que los humanos realizaban en nombre del deporte y el entretenimiento serían inimaginables. Competir por el puro placer de hacerlo, someter el cuerpo y la mente a tales extremos solo por el desafío, era algo que nadie más en la Federación entendía completamente. Las conclusiones de Falkor no tardaron en llegar a los oídos del Consejo Galáctico. En sus informes finales, el comandante había sugerido una advertencia.
Si los humanos eran capaces de tal intensidad y fuerza en simples juegos, no había forma de medir el potencial destructivo que podían desplegar en un conflicto real, si alguna vez se viesen obligados a luchar con todo su empeño. Esto despertó serias preocupaciones en el Consejo, que decidió evaluar cuidadosamente la relación entre los humanos y el resto de la Federación. El Consejo Galáctico convocó una reunión extraordinaria en la que Thalcor fue invitado a exponer en detalle sus observaciones. La sala de deliberaciones estaba repleta de líderes de las especies más poderosas de la Federación, quienes escuchaban con atención mientras Thalcor narraba sus experiencias. Les habló del partido de rugby y de cómo los humanos se arrojaban unos contra otros con una fuerza que parecía más adecuada para un combate mortal que para un simple juego. También describió el ajedrez y cómo, sin violencia física, los humanos eran capaces de canalizar toda su agresividad y astucia en una batalla mental igualmente feroz. Cada anécdota que compartía Thalcor aumentaba la inquietud en la sala. Entonces, comandante Thalcor, intervino un miembro del Consejo, un venerable líder de la especie Citarian, conocido por su sagacidad y sus milenios de vida. ¿Estás sugiriendo que los humanos representan un peligro latente para la paz galáctica? Thalcor dudó antes de responder. No, honorable consejero. No digo que sean un peligro. Lo que sugiero es que poseen un potencial que nadie más en la Federación tiene. Sus juegos, aunque amistosos, demuestran una capacidad única para soportar el dolor, para adaptarse a situaciones extremas y para buscar constantemente superarse, aun cuando no hay una amenaza real. Si llegasen a enfocar ese espíritu competitivo en una guerra, su resistencia y determinación serían formidables. La sala se sumió en un silencio tenso. Muchos de los líderes presentes se miraban unos a otros, sopesando las palabras de Thalcor. La Federación había enfrentado a muchas especies hostiles a lo largo de su historia, pero los humanos parecían tener un potencial único, una mezcla de pasión, agresión y camaradería que ningún otro ser compartía en la misma medida. Su disposición a competir y a seguir adelante, incluso cuando no había nada en juego más allá de su propio orgullo o deseo de superación, los hacía impredecibles. Tras una larga deliberación, el Consejo Galáctico llegó a una decisión inesperada. Todos los registros relacionados con las habilidades de combate y la intensidad de los juegos humanos serían sellados en las bases de datos galácticas. Este conocimiento no estaría disponible para otras especies sin el permiso expreso del Consejo. De esta forma, se pretendía evitar que otras civilizaciones intentaran replicar las prácticas humanas o que vieran en los humanos una amenaza directa. Además, los registros servirían como un recordatorio para futuras generaciones galácticas de que la humanidad debía ser tratada con un respeto y precaución especiales. Thalcor estaba sorprendido ante la decisión del Consejo, aunque la comprendía. Al sellar los registros, la Federación no solo estaba protegiéndose, sino que también estaba reconociendo la singularidad de los humanos. Para muchos de los líderes presentes, aquello era un reconocimiento tácito de que los humanos eran, de alguna forma, especiales. La decisión fue histórica y marcó el comienzo de una nueva política de respeto y prudencia en todas las interacciones futuras con la humanidad. De vuelta en la Tierra, Thalcor decidió presenciar un último evento antes de concluir su misión. Esta vez, fue a un torneo de boxeo. Sabía que este deporte era considerado uno de los más brutales, y había sido advertido sobre la intensidad de los combates. Se trataba de una competición en la que dos humanos subían a un cuadrilátero, con guantes acolchados en las manos, y se enfrentaban hasta que uno de ellos se rindiera o no pudiera continuar. Para Thalcor, aquello era prácticamente inconcebible. Golpear repetidamente a otro ser por pura habilidad y resistencia. Cuando el combate comenzó, el comandante quedó absorto por la ferocidad de cada golpe. Los contendientes intercambiaban puñetazos con una rapidez y fuerza impresionantes, y a pesar de los impactos, ambos continuaban peleando, negándose a ceder. Uno de los luchadores cayó al suelo tras un golpe particularmente fuerte, y Thalcor pensó que el combate había terminado. Pero el humano se levantó lentamente, sacudiéndose el dolor, y se lanzó de nuevo al ataque. Thalcor no podía entender de dónde sacaban esa fortaleza. Cuando el combate finalmente terminó, el vencedor, cubierto de sudor y con el rostro visiblemente magullado, levantó los brazos en señal de triunfo. Su oponente, aún adolorido, se acercó y lo abrazó, como si el respeto entre ellos hubiera crecido en medio de los golpes. Para Thalcor, aquello era una demostración final de la paradoja humana. Competían con una intensidad casi violenta, pero al final, la camaradería y el respeto prevalecían sobre cualquier rencor o animosidad. Esa noche, mientras se preparaba para abandonar la Tierra, Thalcor comprendió algo fundamental. Los humanos eran una especie única no solo por su habilidad para competir, sino porque veían la competencia como una oportunidad para conectarse con los demás y para mejorarse a sí mismos.
Sus juegos amistosos no eran solo un entretenimiento, sino una manifestación de su deseo de superación, de su capacidad para enfrentar el dolor y la derrota, y de su habilidad para encontrar significado en los desafíos, grandes o pequeños. Al regresar a su nave, Falkor envió su informe final a la Federación, acompañado de una advertencia para futuras generaciones. La humanidad no debe ser subestimada. Su espíritu competitivo va más allá de la lógica y de la necesidad de sobrevivir. Si alguna vez se ven forzados a luchar por algo que consideran importante, sus juegos nos muestran que no se rendirán, incluso cuando todo parezca perdido. La verdadera fuerza de los humanos no está en sus habilidades físicas o tecnológicas, sino en su inquebrantable deseo de superarse, de encontrar sentido en la lucha misma. La Federación aceptó el informe y selló los registros, reconociendo la magnitud del potencial humano. Los Juegos de la Tierra se convertirían en una leyenda dentro de la Federación, un misterio que solo algunos elegidos conocerían y que recordarían como una advertencia de respeto hacia una especie que había demostrado ser mucho más de lo que aparentaba. Falkor se convirtió en una figura respetada, conocido como el comandante que había desentrañado la esencia del espíritu humano. Y aunque jamás volvería a la Tierra, llevaría siempre en su memoria aquellos juegos amistosos que le habían mostrado el verdadero poder de la humanidad.